fístula. Si no se resuelven bien o el paciente está inmunosuprimido por alguna ocasión, es enfermedad de Fournier y pues es una desgracia para todos. Así que pues vamos a empezar nuestros padecimientos anorrectales. Empiecen, por favor. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, doctora. Bueno, somos el equipo A y vamos a hablarles de enfermedad hemorroidal que va a abarcar hemorroides internas, criptitis, absceso, fístula, fisura y gangrena de Fournier. Estamos conformados por José Francisco, Brian y su servidor Santiago. Bueno, vamos a iniciar. El contenido de la plática vamos a abarcar primero anatomía de la región, epidemiología y factores de riesgo que están asociados pues a todas las patologías que vamos a ver. Y después ya vamos a ver cada patología como tal, empezando con enfermedad hemorroidal interna, siguiendo criptitis, abscesos, fístulas, fisuras y terminando con enfermedad de Fournier. Y bueno, vamos a iniciar con anatomía. Bueno, de manera introductoria vamos a enfocarnos sobre la región que nos interesa, sobre estas patologías, sobre el conducto anal, que pues se va a extender unos 4 centímetros del anillo anorrectal hasta la piel vellosa de los márgenes anales. Esto va a representar la parte distal del tubo digestivo. Tanto su revestimiento como su musculatura van a tener rasgos esenciales que, en combinación con otras estructuras del suelo de la pelvis, van a regular la defecación y la continencia. Sus límites van a comprender el coxis en la cara posterior, la fosa isquiorrectal y sus contenidos a ambos lados, que por delante va a tener al cuerpo perineal y la vagina femenina o la uretra masculina. Con la musculatura del conducto anal, pues con su aparato esfinteriano va a representar el canal muscular terminal del tubo digestivo y se pueden describir aquí dos estructuras tubulares superpuestas. Uno que va a ser el componente interno, que es la continuación de la capa muscular circular lisa del recto, que va a formar el esfínter interno grueso y redondo que va a terminar alrededor de 1.5 centímetros por debajo de la línea pectínea, o ya sea un poquito más craneal el esfínter externo. También tenemos un componente externo, que esto va a ser un músculo de tipo estriado que va a formar el suelo de la pelvis y también está integrado por el músculo elevador del ano, el músculo puborectal y el esfínter externo. Este último va a tener una forma elíptica y va a rodear el conducto anal y el esfínter interno, terminando un poquito más allá de la región subcutánea. Hay también otras dos partes que debemos de saber, que son las divisiones superficial y profunda, que estas van a constituir una única unidad muscular que va a continuar por arriba con los músculos puborectal y el elevador del ano. El esfínter externo y bulboesponjoso y transverso del perine van a unirse en el centro del perine para dar al cuerpo perineal. También la forma infundibular que tiene el músculo elevador del ano va a configurar la mayor parte del suelo pélvico y sus fibras se van a decruzar medialmente con las del lado contralateral, que asimismo, bueno, se van a fusionar para tener el cuerpo perineal en torno a la próstata o ya sea la vagina. Con el esfínter interno, este está inervado por el sistema nervioso vegetativo y no va a depender del control voluntario, mientras que el externo va a estar inervado por un ramo rectal inferior del nervio pudendo interno y el ramo perineal del cuarto nervio sacro, que se halla sujeto al control voluntario. Siguiente, por favor. Ah, no, ahí mismo, por favor. Con el recubrimiento del conducto anal, lo que nos interesa es el epitelio que va a cubrir al conducto anal, que va a pasar de forma progresiva de una piel normal, vellosa, escamosa, a un epitelio cilíndrico digestivo en la corta distancia que hay entre el margen anal y la parte superior del conducto anal, como podemos observar en la figura de la derecha de abajo. Aquí el borde de la piel se va a convertir en el anodermo, que este va a ser un recubrimiento escamoso modificado sin apéndices cutáneos, como puede ser el pelo, por ejemplo. En la línea dentada, el epitelio escamoso y cilíndrico se va a mezclar y aquí es la zona donde se le va a denominar como zona de transición anal. Por último, pues en el sentido cefálico, la porción más alta del conducto anal, el recubrimiento va a ser exclusivamente de epitelio cilíndrico digestivo.
Siguiente, por favor. Aquí, con la irrigación anorrectal, pues va a ser bastante irrigada esta zona, donde pues encontramos arterias como la hemorroidal superior, que este va a ser una rama de la mesentérica inferior, que va a irrigar al recto superior. También la hemorroidal media, que es rama de la ilíaca interna, la hemorroidal inferior, que es de la pudenda interna, y también pues esta, bueno, como va a ser una red abundante de colaterales unidas con las arteriolas terminales de cada una de estas arterias por el recto, esto es relativamente resistente a la isquemia. Y en cuanto a su drenaje venoso, pues se llaman de manera similar, pues la hemorroidal superior va a drenar en el sistema porta, la hemorroidal media drena en la vena ilíaca interna, la inferior en la pudenda interna e ilíaca interna. También, bueno, como ya les comenté de la inervación anorrectal, simpática y parasimpática, pues la simpática esta es forma el plexo preaórtico y esta a su vez, pues el plexo hipogástrico. Y la parasimpática van a ser los llamados nervios erectores, que junto con la unión de las fibras simpáticas van a formar al plexo pélvico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí un poquito sobre, bueno, las zonas que vamos a abarcar en cada una de las patologías. Primero, pues con las hemorroides internas, pues esta la vamos a encontrar en el conducto anal, que va a estar por encima de la línea dentada y ahí se van a encontrar recubiertas por un epitelio de transición, como ya les comenté, o columnar. Con la fisura anal, pues este es un desgarro que va a ser de manera longitudinal de la piel, que va a recubrir la porción del canal anal distal a la línea dentada. La fisura anal crónica, pues esta es una úlcera lineal del anodermo del conducto anal que se va a extender en sentido vertical desde la línea dentada hasta el margen del ano, que se va a localizar en la línea media posterior en la gran mayoría de los casos. Más adelante vamos a ver otras partes en las que también puedo abarcar. En el absceso, dale una por favor. En el absceso anal, pues la mayoría de estos abscesos van a ser originadas en las glándulas anales por alguna infección que se va a producir por la flora fecal y también la cutánea, y de ahí se van a diseminar a los espacios perirrectales. Bueno, son perirrectales que pues tenemos bastantes donde el conocimiento de estos espacios van a ser bastante importantes porque pues ahí se van a formar principalmente. Con la fístula anal, esta pues comunicación que va a ser epitelizada entre el conducto anal o el recto y la piel perianal. Esta vía de la fístula se va a establecer según la anatomía local. En general van a recorrer los planos facial y adiposo y también sobre todo en el espacio interesfinteriano, que va a estar situado entre los esfínteres interno y externo en una dirección de a la fascia isquiorrectal. Más adelante veremos cada una de ellas. Y por último, con la gangrena de Fournier, pues esta va a ser una infección que va a ser localizada en las regiones genital, en la perineal y perianal, que también va a representar una alta morbimortalidad morbimortalidad si no se recibe algún tratamiento de manera oportuna. Esta va a ser una fascitis necrotizante sinérgica que va a llevar a una trombosis de los vasos pequeños cutáneos, por lo que se va a producir una gangrena de la piel. Esta flora, bueno, va a haber una flora que se va a formar por gérmenes aerobios y anaerobios, como puede ser la E. coli, bacteroides, estreptococos, que son frecuentes, y esta diseminación va a ocurrir por los planos de las fascias de Camper, Scarpa, la de Dartos, de Bock, de Coase, elevador y el esfínter anal externo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora de manera general vamos a hablarles un poco de epidemiología de estas enfermedades que vamos a abordar, empezando con la enfermedad hemorroidal, la cual es un problema común y pues no es fácil estimar su frecuencia exacta, pero se estima que tiene una prevalencia de aproximadamente entre el 4.4 al 5%, así como una
incidencia anual de entre 46 a 60.2 por cada 100,000 habitantes, y esta pues va a estar presente en hombres y mujeres con una frecuencia similar. Se menciona que esta, bueno, junto con la enfermedad hemorroidal externa, pues a lo mejor estaría un poquito más dirigida hacia hombres, esto porque pues tienen mayores factores de riesgo, como por ejemplo ocupacionales. En cuanto a criptitis, abscesos y fístulas, pues ya lo mencionó la doctora, es una progresión de estos cuadros, empezando por criptitis, siguiendo abscesos y fístulas. Entonces su prevalencia pues va más o menos de la mano, así como su incidencia, y se menciona que tiene una incidencia que va en una relación de 3:1, más frecuente en el sexo masculino, y va a estar presente entre la tercera y la quinta década de la vida, aunque se puede presentar en cualquier edad, pero estas etapas de la vida es donde se presenta con mayor frecuencia. Y las fisuras anales, estas igual se pueden presentar en cualquier edad, se van a identificar principalmente en pediatría, así como también en pacientes de la mediana edad, y va a afectar de manera similar en ambos géneros. Y para estos casos de fisuras se identifican aproximadamente entre 200,000 casos anuales. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a los factores de riesgo para estas patologías, vamos a hablar que se ha visto que la falta de fibra, la poca actividad física, van a dar lo que va a ser estreñimiento, y el estreñimiento se ha asociado mucho a lo que es el pujo como tal en la evacuación, por lo cual va a causar un desplazamiento hacia abajo de las almohadillas anales, y esto va a causar una dilatación venosa que va a ser denominada hemorroides. Asimismo, el estreñimiento es parte de los factores de riesgo y etiología para la fisura anal. Como nos comentó Paco ahorita, hay ocupaciones en donde también se han visto relacionadas con estas enfermedades hemorroidales. Principalmente son ocupaciones en donde se esté mucho de pie, mucho tiempo más bien de pie, o sentado muchas horas, como pueden ser de policías, personal de fábrica, costureras, conductores, oficinistas. Asimismo, se ha visto que en el embarazo, al secretar hormonas, bueno, ya vimos como toda la fisiología del embarazo, pero aquí nos vamos a concentrar en el aumento del riego sanguíneo de los órganos pélvicos, aunado al poco ejercicio que se tiene de las embarazadas y al estado de estreñimiento propio del embarazo, puede dar predisponencia a estas enfermedades hemorroidales a su vez. Y bueno, pasando ahora a lo que son abscesos y enfermedad de Fournier, se ha visto que otras enfermedades subyacentes o comorbilidades tienen un riesgo elevado para estas mismas. La principalmente implicada ha sido la de diabetes mellitus. Esto es debido a que la hiperglucemia va a afectar directamente funciones de quimiotaxis, fagocitosis y respuesta mediada por células, así haciendo que la infección sea peor. Y por último, también tenemos como otro factor de riesgo, principalmente en la enfermedad de Fournier, factores que generan inmunosupresión, como puede ser VIH, consumo crónico de corticosteroides, lupus, neoplasias y otros fármacos inmunosupresores, que este factor es muy importante para la gangrena de Fournier, porque, pues, bueno, como vamos a ver más adelante, esta es una infección que necesita, bueno, de muchas bacterias. Y bueno, pasamos ahora a la primera patología como tal, que va a ser espérame tantito. Recuerden que estreñimiento no es que el paciente no evacúe. O sea, la definición es que el paciente no evacúe más de 3 días, es estreñimiento. O que aunque haga diario, tenga dolor al realizar la evacuación. Eso también es estreñimiento. Porque una pregunta es estreñimiento, no, pues si hago diario, pero le duele al evacuar, no, pues que sí. Entonces, eso es también estreñimiento. Porque ahorita que veamos las patologías de las diferentes, la fisura, todas las que hemos visto se relacionan con el estreñimiento, bajo consumo de fibra, bajo consumo de líquidos. Sigamos. Sí, doctora, claro. Bueno, empezando con enfermedad hemorroidal interna, vamos a definir que la palabra hemorroides viene del término hemorreuma, que es hay más sangre, y ros, que es flujo.
Y como tal, bueno, siempre se ha considerado como una dilatación de los plexos venosos superiores e inferiores, pero en otras bibliografías lo consideran como un engrosamiento y descenso de este tejido hemorroidal que está normalmente en el canal anal, como vimos hace rato con mi compañero. Y bueno, clásicamente estas se van a clasificar como hemorroides externas e internas. Esto de acuerdo a la posición que se encuentren estas hemorroides, de acuerdo a la línea dentada, que también ya vimos hace rato que se encontraba en el canal anal. Y bueno, las hemorroides externas se van a clasificar, no, bueno, no tienen una clasificación como tal, pero muchos lo han dicho de forma arbitraria como pequeñas, medianas y grandes. Y la que sí tiene una clasificación como tal es son las hemorroides internas, que se van a clasificar en 4 grados. El grado 1 van a ser las hemorroides que van a sangrar con defecación sin antecedente de exteriorizarse y se van a exteriorizar hasta el canal anal, pero estas van a regresar. En el grado 2, este prolapso hemorroidal también va a ser, bueno, y junto al sangrado, va a estar presente, pero también se va a resolver espontáneamente. En el grado 3, este prolapso hemorroidal no se va a resolver de manera espontánea y se van a necesitar de maniobras digitales para que se regresen. Y en cuanto al grado 4, va a ser del prolapso hemorroidal, que no se va a poder reducir ni de manera espontánea ni con maniobras digitales, que son denominadas irreductibles, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen de cada una. Este es un dibujo como más didáctico, por decirlo así, y un dibujo de las hemorroides como tal. Bueno, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, vamos a pasar. Tiene 2 manifestaciones principales que van a ser la hemorragia y el prolapso. Esta hemorragia pues es una rectorragia, que es el síntoma más frecuente y constante de las hemorroides internas, y la salida de este flujo de esta sangre va a ser de un color rojo rutilante. Esta salida puede ser o no expulsada con material fecal y normalmente se puede encontrar como después de ir al baño. Y esta salida de sangre, esta rectorragia, va a ser con un volumen variable que pueden resultar en una anemia, y en algunas bibliografías dice que incluso un choque hipovolémico, pero pues eso ya es muy, muy raro, ¿no? Y la otra manifestación, el otro pilar de las manifestaciones es el prolapso, que este es un síntoma que va a depender un poco del tiempo de evolución también. Como vimos, este síntoma está muy relacionado con la clasificación de las hemorroides internas, y este prolapso puede arrastrar moco y material fecal, dando sensación así de ano húmedo, incluso pruritonal, añadiendo así síntomas de las hemorroides. Y es importante decir que las hemorroides internas no tienen dolor a la defecación. Para el diagnóstico se va a necesitar de una historia clínica completa y un examen físico dirigido. Principalmente lo que se va a preguntar va a ser la severidad y duración y características de esta rectorragia, queriendo saber si es el color, cuánto volumen, y también el tipo de higiene, ingesta de fibra, líquidos, las consistencias de evacuaciones, incluso si hay prolapso o no, y si se resuelve espontáneamente, incluso secreción de mucosa y prurito. Se pueden necesitar algunos estudios complementarios. Entre estos, el único que se puede necesitar es la onoscopía, o ya si se requiere de una evaluación pues más completa, se puede necesitar bueno, de todo el colon, se va a necesitar un colon por enema, una colonoscopía o incluso un TAC. Y bueno, para el tratamiento, este debe de ser individualizado y nos va a ayudar mucho lo que es la clasificación de las hemorroides. En muchas bibliografías lo dividían como un tratamiento conservador, procedimientos de consultorio y manejo quirúrgico. Entonces vamos a iniciar de las hemorroides tipo 1, lo que se necesitaría hasta las 4, ¿no? Empezando con un manejo conservador. Estas se van a dar en sí en las de grado 1 y también, bueno, y también en todas las demás, en los demás grados, no olvidando los demás. La intención de este manejo conservador es la regularización del hábito defecatorio por modificación de la dieta, principalmente con ingestión de fibra, que sea esta dieta libre de irritantes, grasas y carbohidratos en exceso, que tenga una ingesta adecuada de líquidos y se puede incluso aumentada, un aumento de ejercicio y un manejo, digamos así, del estrés, para todo esto, para que haya menos esfuerzo, pujo y estreñimiento, ¿no?, del paciente. Se menciona que para que este tratamiento dé
bueno, este manejo se vea mejoría, se necesitan unas 6 semanas de corrección de estos hábitos para ver cambios en los síntomas. Y bueno, también se menciona que en este manejo conservador se tienen que cambiar hábitos, como es el tiempo prolongado en el baño, en estar sentado en el WC, que tiempo prolongado es más de 15 minutos. Y esto es principalmente al decirle al paciente que mientras esté en el baño no deba de leer, no use el celular, y también recomendar evitar el trauma al limpiarse, una limpieza excesiva y humedad. Otro tratamiento o aspecto del manejo conservador pueden ser los baños de asiento, que son estos de aquí a la derecha de este dibujo, que son con agua tibia y de 5 a 10 minutos, y lo que van a hacer es relajación del esfínter, mejorar la circulación del canal anal y así disminuir el dolor también de las hemorroides. E incluso se pueden usar cremas o geles y el uso de flebotónicos para disminuir prurito, sangrado y en sí los síntomas generales de hemorroides. Pasando al tratamiento de consultorio, vamos a hablar de 3 principalmente: la ligadura hemorroidal con banda elástica, la escleroterapia, la fotocoagulación con rayos infrarrojos. Y bueno, estos 3 van a tener como objetivo producir una isquemia de esta hemorroide, así formando un muñón, por necrosis y fibrosis del mismo, pero lo van a conseguir de diferentes maneras. Primero, hablando de la ligadura hemorroidal con banda elástica, es el dibujo de acá arriba y este de aquí a la derecha. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a colocar una liga a través del anoscopio de Hirschman en la base del hemorroide, así creando isquemia, bueno, estrangulándola, así como se ve en la imagen, y creando isquemia, así haciendo que se forme un muñón y que, bueno, se necrose y se caiga. Normalmente esto pasa de los 7 a 10 días y este tratamiento se recomienda que se coloquen de 1 a 2 ligas en un hemorroide por sesión y se vuelva a hacer cita a los 15 días para la aplicación otra vez de otras ligas, y así van a ser unas 3 o 4 sesiones hasta que se caiga la hemorroide. Bueno, por medio de escleroterapia, es el dibujo de acá abajo. Esta va a ser, pues también es un método bastante efectivo que no se hace tanto aquí, se hace mucho más en Europa, y en esta se va a inyectar una solución esclerosante. Esta inyección va a ser en la base del tejido hemorroidal interno, que también va a querer generar lo mismo, una isquemia, necrosis y fibrosis del hemorroide. Esta inyección se va a recomendar que sea en la submucosa por arriba de la línea pectínea, y suelen ser de 2 a 3 sesiones con un intervalo de 1 mes para ver pues la mejoría. Y por último, vamos a hablar de la fotocoagulación con rayos infrarrojos, que es este de aquí, que este es el tratamiento más nuevo, me parece. El método es realizado desde 1979 y en este se va a hacer una ablación con la energía infrarroja del tejido hemorroidal, así provocando también isquemia, necrosis y la fibrosis cicatrizal. Esta radiación también tiene como consecuencia que va a generar calor, que va a coagular proteínas y crear así un lecho inflamatorio de la zona. Y por último, bueno, y este tratamiento de consultorio se va a recomendar para hemorroides grado 2 o 3 principalmente, e incluso la 1. Y ya por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que está indicado para hemorroides tipo 3 y tipo 4, y también indicado en caso de fallo de manejo conservador, que es lo que vimos al inicio. Este tratamiento quirúrgico va a ser por medio de hemorroidectomía, que son 2 principalmente: la tipo cerrada, o también llamada de Ferguson, o la abierta, también llamada de Milligan-Morgan. En algunos estudios no se ha visto como tal que demuestre superioridad una técnica de otra, aunque sí se sugiere más usar la técnica de Ferguson o la cerrada, porque va a disminuir el dolor postoperatorio y acelerar la curación de la herida. En este tratamiento quirúrgico vamos a preparar al paciente primero con enema o supositorios y se coloca en posición prona de jackknife, o también llamada de Kraske. E incluso se puede colocar, si no es en esa posición, en posición de litotomía. Y vamos a preparar al paciente con anestesia general, regional o local. Regularmente se va a usar la anestesia regional, y posterior a esto, ya con el paciente anestesiado, se va a dilatar digitalmente el ano e introducir el anoscopio quirúrgico de Chelsea-Eaton. Bueno, el tratamiento quirúrgico va a empezar exteriorizándose el hemorroide
después realizando una resección de la misma y un pinzamiento y ligadura de los vasos sangrantes de la zona. Y la diferencia de la cerrada de la abierta es que la cerrada va a tener una sutura de la mucosa con surjeta anclado, que es este de aquí. Entonces vamos a ver que, bueno, aquí ya quitaron la hemorroide como tal y están haciendo el surjete, pero vemos que el canal anal, pues, así se ve ya cerrado bien, ¿no? Normal. En cambio, la abierta, pues aquí no lo cerraron con surjete y esta se va a dejar abierta para cicatrizar o para cerrar por segunda intención. Y bueno, ahí no se ve muy bien, pero este es un diagrama de la GPC de hemorroidectomía. A ver, espérame tantito. Bueno, entonces aquí lo importante es toda la enfermedad de hemorroides. Primero, que las hemorroides es normal, es parte de uno. Las hemorroides entonces sirven para limitar el impacto, autolimitar el impacto de la salida de las heces en el ano y también tiene un 20% en control de la salida de materia fecal. El otro 80% es del esfínter anal externo. Eso funciona. Cuando se enferma, es la enfermedad hemorroidal. ¿Cómo lo vamos a ver? Rojo rutilante. Ese es lo primordial. Es sangrado rojo rutilante que va a manchar la taza del baño. Por eso no es bueno usar desodorantes o de color como el Harpic, porque se ve, ya ponen el agua de un tono azul, entonces ya no se logra evidenciar ni para eso del sangrado ni para poder observar las evacuaciones, que siempre es bueno estarle echando un ojito. Entonces, grado 1, sangrado nada más. Grado 2, sangrado y prurito. Grado 3, sangrado, prurito y sensación de que sale la hemorroide, pero se mete solita. No, el grado 2 se mete solita, el grado 3 se tiene que meter con la ayuda de la mano, sensación de cuerpo extraño y de ano húmedo. Grado 4, cuerpo extraño y ano húmedo, porque aunque lo quieran regresar con el dedo, sigue saliendo. Todo lo que les dijo a sus compañeros, lo más importante no es estar mucho tiempo en la taza del baño. Se sientan en la taza del baño, pujan 1 o 2 veces, no sale nada, se tienen que levantar. No textear, no fumar, no leer las revistas o el periódico al celular, porque aumenta la presión y hace que tengan más problemas de la enfermedad. Los baños de asiento son recomendables antes de la cirugía. Si tienen un grado 3, se puede bajar a un grado 2, un grado 1, o de plano quitarse. Son baños de asiento con el agua tibia a lo más frío que aguante el paciente sin necesidad de ponerle hielo. Puede ser ese dibujo que les puso su compañero o con una tarja en donde se lava la ropa. Se sienta el paciente, tiene que cubrir las nalgas hasta llegar a la mitad del muslo. 15 minutos con reloj en mano, 4 veces al día durante una semana. Después, la segunda semana, 3 veces al día. La tercera semana, 2 veces. Y la última 1 vez. Y ya cada revisión con ustedes sería cada 15 días para ver la evolución. Después de una cirugía, grado 3, grado 4 es la indicación de las hemorroidectomías, tanto la abierta como la cerrada. Como les digo bien su compañero, se pone en posición boca abajo o en navaja de Siemens o de navaja sevillana. Se ponen unas telas adhesivas para separar las nalgas y se pueda observar bien el conducto anal. Siempre, aunque tengan 4 o 5 hemorroides mal, nada más se quitan 2 o 3, porque como quitan el tejido, ya vieron en el dibujo en donde está el sujeto continuo, pues queda estrecho. Entonces, si ustedes quitan todos los paquetes hemorroidales, pues después va a tener estrechez en el conducto y el paciente no va a poder obrar y después hay que dilatarlo y una serie de problemas. Entonces, nada más se quitan 2 o 3. Así con el manejo médico, que es fibra. Para toda la vida deben de comer 30 gramos de fibra o Alcilium plántago, una cucharada en las noches, en medio vasito con agua, y después tomarse otro vaso de agua. Bajar de peso, reducir el factor de riesgo, que generalmente es el sobrepeso, los malos hábitos evacuatorios,
Deben de tomar de 2 a 3 litros de agua, hacer ejercicio 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde para fomentar la peristalsis y pueda salir la materia fecal. Los baños de asiento se hacen después de la cirugía igual durante 3 semanas y se le está dando, cada semana se le ve al paciente para ver la evolución postquirúrgica. Complicaciones de esto, lesión en el esfínter, ya vieron que está ahí pegadito, y puede terminar el paciente con incontinencia a gases, incontinencia a salida de materia fecal. Una desgracia para todos. La otra complicación, sangrado. Es la otra complicación puede haber de una hemorroidectomía. Todos los procedimientos de consultorio se utilizan. Yo creo que el que más se utiliza es el de las bandas. Aquí es diferente a las varices esofágicas que efectivamente, como dijo su compañero, cada semana van a ligarle 3, 4 varices esofágicas hasta que se termine. Acá no, aquí generalmente nada más tenemos 4 o 5 a lo mucho, entonces se hacen 2 y a la semana otras 2, 3 y ya se acabó. Y la hemorroide después ya se atrofia y se cae solita. Sale como una mucosa ahí pequeña, no le lastima al paciente ni tiene ninguna complicación. Así, sigamos con la otra enfermedad. No sé si tengan dudas de hemorroides. No, doctora. ¿No? Bueno, sigamos con criptitis. Ok, la criptitis anal, pues se define como, bueno, es un término utilizado en histopatología para describir la inflamación de las criptas intestinales. Estas criptas son glándulas que se encuentran en el revestimiento de los intestinos. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues estas pequeñas bolsas de epitelio ubicadas en las papilas anales, en el extremo proximal del canal anal, tienen pequeñas glándulas que van a secretar una pequeña gota de moco cuando los músculos del esfínter se contraigan, esto con el fin de facilitar el paso de las heces. Entonces, la criptitis va a ocurrir cuando estas criptas se inflaman y el revestimiento mucoso de sus techos se desnuda. Y si no se trata, pues entonces la criptitis puede provocar, como más adelante veremos, un absceso perirectal, una fisura anal o incluso una fístula anal. Siguiente, por favor. La etiología, las posibles causas de la criptitis son que haya heces acuosas repetidas que puedan causar un trauma, que puede causar un trauma o depósitos en las criptas, también un traumatismo directo por heces grandes y duras, la inflamación de estructuras adyacentes y también fuentes externas de infección, como puede ser con parásitos o los cuerpos extraños. En cuanto a su cuadro clínico, pues los signos y síntomas son el dolor anal, que es la rectalgia, que esta va a ser descrita como quemante, sorda, y se va a exacerbar con las deposiciones y también se pueden presentar pues el espasmo anal, prurito y a veces el sangrado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ¿me escucha? Sí, Sí, te sí te escuchas. escuchas. Sí, Pi. Ah, ya lo saca. No se les escucha. Permítanos un momento, ahorita volvemos a compartir. Es que
ya. con el compañero. Ah, bueno. Pues síganle así, o qué problema tuvieron. No, es que se le fue la luz. Ahorita compartimos Ah, desde ya. otro ¿Y dispositivo. ninguna de ustedes tiene? Sí, ahorita compartimos otra vez la pantalla. Mm. Para lo que sus compañeros ponen lo de una regla en su problema técnico, hay que recordar que dentro de las cremas que se mandan para este tipo de problemas, esas fisuras, enfermedad hemorroidal, una de las que hace buen resultado es el Giloproct, es gilocaína con esteroide. Para ser esteroide, pues hay que manejarlo con muchas reservas, entonces se coloca en la mañana y en la noche durante 3 días y ya con eso está. Lo malo es que el paciente después vuelve a tener síntomas y ya en vez de ir con el doctor ya se autorreceta y empiezan los problemas de los esteroides. También otra situación que es muy común, que como duele, o sea, al tener todas estas de patología no recta, cuando ya ha pasado varios días, pues el paciente va a tener molestias, entonces van inmediatamente con el doctor. Pero también lo que sucede es que por pena se dejan. La criptitis, en vez de ser algo relativamente sencillo, se complicó con un absceso, es diabético, se descontrola o tiene enfermedad de Kuss, enfermedad de Crohn o cáncer, y entonces empieza la desgracia, una enfermedad de Fournier. Entonces, ahora sí que ante cualquier situación, luego hay que ir al doctor a revisarle, aunque sea penoso. Y siempre en la revisión de proctológica, siempre hay que hacer el tacto rectal. Ahorita vamos a ver cuando se dan las fístulas, cómo se siente el orificio interno, y eso es lo que nos da la idea de qué tipo de fístula es la que pueda tener el paciente. ¿Quién de ustedes es el que va a tener la presentación? Se me hace que sus compañeros andan entretenidos en esta situación. Ah, ya. ¿Quién es el que se quedó sin luz? Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ya se ve. Sí. Fue nuestro compañero Santiago. ¿Y él qué parte va a ver? Él le toca lo de Fournier. Entonces ahorita sigue Brian con criptitis. Yo doy absceso y fístula. Y otra vez Brian fisura. Y ya por último esperemos que ya llegue para dar lo de Fournier. Sí, si no, ya algunas veces leen las diapositivas y yo les complemento. Bueno, sigamos. Siguiente diapositiva. Otra. Bueno, continuamos con el diagnóstico. Este diagnóstico para la criptitis vamos a hacer pruebas y exámenes para identificarla, donde pues la palpación, vamos a hacer una palpación en donde encontraremos papilas hipertrofiadas que van a ser induradas, que son adyacentes a la cripta. También una perla clásica que se le denomina también como perla de pus de la cripta en la línea dentada mediante la anoscopía. La anoscopía pues es un procedimiento en el que se va a utilizar un tubo pequeño llamado anoscopio para observar el revestimiento del ano y el recto.
Entonces, el examen va a mostrar una sensibilidad y también enrojecimiento localizados en la línea dentada. Y puede que encontremos igualmente algo de espasmo rectal, y para ello pues también se debe de descartar la fisura rectal, y para aquellos casos crónicos se sugiere, la infección bacteriana, que generalmente se identifica por gonorrea. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad pues incluyen las hemorroides, fisura anal, absceso y la proctitis. Y con el tratamiento, este consiste en laxantes a granel con el fin de promover que las heces se formen bien, y, y también para disminuir el trauma, así como los baños de asiento tibios, como ya vimos anteriormente. Igualmente, el aumento de la ingesta de la fibra dietética, y si es necesario, eh, administrarle anestesia local. Entonces, para la cripta puede limpiarse con un gancho para cripta si es necesario, y también puede irrigarse con una solución oye, es que, bueno, esta sí no sé muy bien exactamente, doctora, eh, pero así lo encontré, la C-Succus hydrastis, que es en combinación con la solución salina normal. Sí, o sea, se pone el anoscopio, que es eso que están ustedes viendo, se ve dónde está la cripta y le pueden hacer una lavada. Como así como la jeringa septo, o con una jeringa, irrigan con solución fisiológica o solución inyectable, irrigan como para hacer una curación. Eso es lo que comentas. Y la otra es, si está muy inflamada esa glándula, se le hace una pequeña apertura para que salga el material purulento que tengan, pero en sí son los baños de asiento y la administración de antibiótico. Ok, doctora, gracias. Uh-huh. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con los abscesos. Como ya lo hemos mencionado, pues un absceso va a ser una complicación de la criptitis. Este absceso pues, se va a definir como una acumulación localizada de pus en los espacios perirrectales, y estos pues, van a ser originados en una cripta anal. Los abscesos pueden ser tanto superficiales como profundos. Y de acuerdo a estos, si son superficiales o profundos, y de acuerdo a su localización, en cuanto al tejido, va a estar dada su clasificación. Esta clasificación pues va a constar de abscesos perianales, en los cuales pues, van a ser superficiales y van a estar pues, más hacia la piel. Estos pueden ser de dos tipos, tanto subcutáneos como submucosos. Los subcutáneos pues, van a estar por fuera del ano, mientras que los submucosos todavía van a estar dentro del ano, por debajo del epitelio, en la mucosa. Otros son los abscesos isquiorrectales. Estos van a ser un poco más profundos y se van a extender a través de los esfínteres hacia el espacio isquiorrectal. Eso quiere decir que van a estar por detrás de tanto esfínter interno como esfínter externo. Estos abscesos isquiorrectales también pueden tener una complicación o una evolución y formar abscesos en herradura. Estos abscesos van a estar igual, van a iniciar como isquiorrectales, pero van a pues, a girar, van a dar la vuelta por todo el conducto anal, formando pues una herradura. Otro absceso de la clasificación son los interesfintéricos. Como su nombre lo dice, pues van a estar ubicados entre el esfínter interno y el esfínter externo. Y por último, los abscesos pelvirrectales o supraelevadores, los cuales se van a localizar
por encima del músculo elevador del ano. Estos ya son abscesos más profundos y estos si se llegan pues a dejar sin tratamiento pueden extenderse hasta el peritoneo o hasta órganos abdominales. La siguiente, por favor. Ay, no es cierto, yo soy el que la cambié. Bueno, en su fisiopatología, pues esta pues va a iniciar como una criptitis, la cual va a iniciar por una obstrucción de la glándula con una dilatación de los conductos. Esto va a generar la estasis del contenido glandular. Posteriormente va a generar una infección y esto va a generar la formación del absceso. El absceso pues va a tener lugar principalmente, o los principales abscesos que se forman son interesfinterianos, y de ahí el pus que se va a acumular puede seguir diferentes trayectos, como se observa en la imagen inferior. Puede, de ahí del espacio interesfinteriano, puede descender hacia el margen anal generando un absceso perianal, o puede penetrar el esfínter externo formando un absceso isquiorrectal. Puede progresar en dirección cefálica. Esto nos va a generar un absceso supraelevador, o dirigirse hacia los espacios postanales generando un absceso retroanal o un postanal profundo. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, van a variar de acuerdo a la localización del absceso. La sintomatología en cuanto a dolor va a ser más intensa mientras el absceso sea más próximo a la piel. Entonces, las diferentes manifestaciones clínicas las podemos observar aquí en la diapositiva. Un absceso perianal va a ser muy doloroso, va a presentar rubor y calor local, un aumento del volumen y una posible fluctuación o cambio en el borde anal, así como también puede presentar fiebre moderada, presentar dificultad a la defecación y a la micción. En abscesos isquiorrectales, estos van a ser menos dolorosos. Se va a presentar una alteración del estado general, un aumento del dolor local, va a presentar fiebre elevada, alrededor de 38-39 grados, va a presentar dificultad a la defecación y a la micción, así como también dolor al tacto rectal y perianal, del lado en el que se encuentre el proceso. En el absceso pelvirrectal o supraelevador, al inicio se va a presentar una febrícula y molestias a la defecación y a la micción. Posteriormente van a presentarse signos de irritación peritoneal. Eso por lo que ya se mencionó hace rato, que pueden seguir acumulando pus y llegar a la cavidad peritoneal. Entonces, por eso se van a presentar estos signos de irritación. Así como también otra manifestación es que al tacto rectal se va a presentar dolor y un abombamiento por encima del límite anorrectal. En algunos abscesos también se puede presentar un falso deseo de defecación. ¿Cuál de todos los abscesos, cuál es el más frecuente? Los más frecuentes pueden ser los interesfinterianos, que es de ahí de donde parten y se pueden formar los demás abscesos. No, pero el absceso más frecuente, ¿cuál es el perianal? O sea, el que está al lado del conducto, ese es el perianal. ¿Te acuerdas del otro que la diapositiva previa que tienes? Están los isquiorrectales, el postanal profundo, etcétera. El perianal, por suerte, es el más frecuente y es el que se va a observar. O sea, el paciente lo ponemos en decúbito ventral
le separamos las nalgas y ahí se va a ver todo rojo eritematoso, hiperémico, y es el más frecuente y por lo tanto pues es más fácil de hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Solamente cuando hay recidiva, sobre todo cuando es posanal profunda, el paciente tiene fiebre, malestar general, a veces pérdida de peso, y no se le encuentra, entonces se requiere hacer el ultrasonido, a veces hasta una tomografía, para lograr localizar el absceso. Sigue, doctor. Sí, doctora, gracias. Bueno, como lo menciona la doctora, el diagnóstico es clínico y se va a basar en la presencia del dolor, así como el hallazgo de la tumefacción en el caso de los abscesos perianales. Y al examen físico de estos abscesos, así como de los isquiorrectales, se puede observar la tumoración, rubor, edema y un aumento en la tensión en la piel en donde se encuentra el absceso. Estos hallazgos pues, van a ser menos obvios cuando el absceso sea más profundo, como en el caso de los interesfinterianos o supraelevadores. Y bueno, aunque estos últimos abscesos son menos frecuentes. En estos casos, como lo mencionó la doctora, pues ya se tiene que hacer uso de estudios imagenológicos como una ecografía endoanal, aunque esta es poco tolerada en una fase inflamatoria aguda. También se puede utilizar la tomografía computarizada, aunque esta se menciona que es menos sensible para colecciones que sean interesfinterianas de un tamaño pequeño. Y bueno, principalmente estos son los estudios imagenológicos. La ecografía endonal puede ser tanto en 2D como en 3D. El tratamiento de los abscesos pues consta de dos partes. La primera pues es la antibioticoterapia. Esta pues va a estar dirigida principalmente a la microbiota intestinal, principalmente Escherichia coli, así como algunos anaerobios como Bacteroides fragilis. Los medicamentos que se suelen ocupar pues, con mayor frecuencia es la amoxicilina con inhibidores de beta-lactamasa como el ácido clavulánico, en asociación con metronidazol o ciprofloxacino. Esta antibiótico-terapia puede resultar suficiente en las fases iniciales de criptitis, y en caso de que ya sean fases más avanzadas, ya con abscesos más grandes, pues ya el drenaje quirúrgico pues ya tiene que ser la opción para el tratamiento. En estos casos, los abscesos perianales pues se tienen que drenar de manera adecuada. Se menciona que los abscesos interesfinterianos se tienen que drenar en el conducto anal. Aquí se tiene que hacer una división del esfínter anal interno a nivel de donde se observe el absceso. Para otros tipos de abscesos como los supraelevadores, se tienen que determinar la causa de este absceso y si el absceso es una extensión de un absceso isquiorrectal, debe drenarse en el recto inferior y en el conducto anal superior, o se tiene que hacer un drenaje transabdominal en caso de que su localización ya sea más abdominal. Los abscesos isquiorrectales deben drenarse a través de una incisión, la cual se va a realizar en la piel, alcanzando también el tejido subcutáneo que va a recubrir el espacio infectado. Ahora, en cuanto a las fístulas, esta fístula va a ser un trayecto
revestido de epitelio que va a conectar. Espérame tantito. Recuerden que de los abscesos, su tratamiento es quirúrgico. Si no se drena un absceso, con puro antibiótico no va a salir el paciente de forma adecuada. Siempre hay que dar tratamiento, ciprofloxacina con metronidazol, empírico, tratamiento empírico. Cuando se hace el drenaje se toman los cultivos y ya posteriormente, de acuerdo al desarrollo de la bacteria y con el antibiograma, es el antibiótico que se tiene que dar, perdón. El tratamiento quirúrgico, los libros dicen y las guías dicen que se puede realizar en consultorio, pero la verdad es que les duele muchísimo al paciente, no permiten que le toque uno ni tantito, entonces al tener tanto dolor el paciente no se va a dejar y va a hacer un drenaje inadecuado. Entonces generalmente se hace con bloqueo peridural, pocas veces con anestesia general balanceada, se coloca igual en posición de navaja sevillana, igual se colocan las telas adhesivas para separar las nalgas y se hace un corte en donde esté la tumefacción, donde esté rojito y donde fluctúe. Entonces en este corte se hace una cruz, se drena todo el tejido, se introducen los dedos, se quita todo lo que, las conejeras que tiene, se lava con agua oxigenada e isodine, se marsupializa. Marsupializar es dar en los bordes sujete continuo con Vicryl, como el ojal de un botón. Esto es marsupializarlo. Y ya, se sube a piso, se continúa el antibiótico, se da baños de asiento, y después va a cerrar solito de adentro hacia afuera. Por eso se marsupializa, porque si no se marsupializa, cierra afuera y adentro queda abierto. A veces le colocan un drenaje y ya quedamos que generalmente el 80% de los abscesos va a desarrollarse una fístula. Entonces las fístulas, de acuerdo a su clasificación de lo que les va a comentar su compañero, es en donde estuvo el absceso. Síguele, doctor. Sí, doctora, gracias. Bueno, ahora las fístulas es el trayecto epitelizado que va a conectar canal anal con la piel perianal, esto a través de un trayecto inflamatorio crónico, o como ya lo dijo la doctora, pues se va a generar posterior a un absceso. Los trayectos fistulosos van a poseer un orificio interno, que va a estar presente a la altura de la línea dentada o criptopapilar, y un orificio externo que va a estar ubicado en la piel perianal. Otra definición que se tiene de fístula, esta es más general. Esta se trata de una conexión anómala entre dos estructuras epitelizadas. La clasificación de las fístulas pues también va a estar dada en relación a la posición que tengan con los esfínteres anales, y la clasificación más usada es la clasificación de Parks, la cual las va a dividir en subcutánea, interesfinteriana, transesfinteriana, supraesfinteriana y extraesfinteriana. Y como podemos ver en la imagen, bueno, una fisura transesfinteriana, en este tipo de fístulas, el trayecto va a pasar a través del esfínter externo, se va a atravesar tanto interno como externo. Estas se pueden encontrar tanto a nivel bajo o alto de los esfínteres. Y en estas se puede, bueno, sin involucrar el músculo puborectal. Las fisuras interesfintéricas, como su nombre lo dice, estas su trayecto se va a ubicar entre ambos esfínteres. Se menciona que es la variedad más frecuente de fístulas, y en esta, por lo general, el orificio secundario se va a encontrar en la piel perianal a unos centímetros del ano, pues lo que correspondería a la distancia del esfínter interno. La fístula supraesfinteriana, al igual que las fístulas transesfintéricas, va a iniciar en la línea
pectínea, pero en este caso el trayecto va a ascender y va a pasar por el músculo puborectal para finalmente descender por el espacio isquiorrectal hasta llegar a la piel perianal. Y en las fisuras extraesfinterianas, el trayecto va a atravesar la fosa isquiorrectal y va a abarcar también los músculos elevadores del ano hasta llegar a la piel perianal. Hay otra clasificación que es dada por el Hospital Universitario de St. James, que esta está basada, es más imagenológica y la dividen en 5 grados de acuerdo igual a la ubicación anatómica de las fístulas, pero como les digo, la más utilizada es la clasificación de Parkes. La fisiopatología, pues igual va a ser, estas fístulas van a deberse a la obstrucción glandular que da lugar a un absceso y posteriormente se va a formar la fístula. La obstrucción distal de estas va a impedir una cicatrización debido a que continuamente se van a encontrar desechos en el trayecto de esta fístula, evitando pues su cicatrización adecuada. Entre las manifestaciones clínicas, los síntomas de las fístulas pueden abarcar dolor, tumefacción y supuración. Estas se pueden presentar de forma cíclica y los pacientes pueden estar en periodos de supuración o secreción y en periodos en donde no haya secreción. En esta alternancia de los episodios, entre esta alternancia se pueden presentar episodios de tumefacción, que puede ser dolorosa. Esta va a ser provocada por obstrucción del trayecto, generando la formación de un absceso. En estos casos, pues los síntomas que presentaría el paciente serían similares a los que se presentan cuando se forman los abscesos perianales. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues este diagnóstico también tiende a ser clínico. Los pacientes pues van a presentar antecedentes de abscesos, ya sea que drenen espontáneamente o que drenen que se hayan drenado de forma quirúrgica. A la exploración, generalmente se van a identificar los orificios externos. Estos van a estar asociados a dermatitis circundante del orificio. La expresión del trayecto también puede presentar salida de material purulento. Y bueno, otro de los criterios que se tienen para el diagnóstico es de acuerdo a la ley de Gutzal, en el cual pues la localización del orificio externo nos va a orientar acerca de la localización del orificio interno. Esta ley de Gutzal también es como ayuda para el tratamiento, ya que nos permite identificar pues la complejidad de las fístulas, si es una fístula simple o ya una fístula más compleja. La ley de Gutzal, así como él la postuló, dice que las fístulas van a ser descritas como anteriores o posteriores, estas en relación a una línea imaginaria que va a ser trazada a través del ano. Una vez que se traza la línea, cuando el orificio externo se sitúa en la parte anterior del ano, se dice que el trayecto fistuloso se va a dirigir de forma
recta y radiada hacia su cripta patológica, mientras que los orificios externos que van a estar ubicados en el hemiano posterior, en estos casos el trayecto de la fístula va a ser de forma curva y este va a desembocar en el orificio interno en una cripta que se presente en la línea media posterior. A esta ley también va a tener su excepción, que en aquellos orificios anteriores, pero que estén alejados más de 3 centímetros del margen anal, van a tener un comportamiento diferente, van a ser fístulas largas y curvas, como se observa en la imagen de la inferior. Ahora, el tacto rectal pues, nos va a permitir también detectar el orificio interno. Esto, ya que se va a detectar como una induración de la cripta patológica, o así como también se puede sentir la tumefacción del trayecto de la fístula. También para este diagnóstico y para conocer mejor la complejidad que presentan las fístulas, pues se puede hacer uso de estudios imagenológicos como la anoscopía o la resonancia magnética. El conocer la complejidad, así como el trayecto de las fístulas, pues va a ser de gran ayuda para el tratamiento quirúrgico. En estos casos, el tratamiento va a ser estrictamente quirúrgico y el objetivo de este tratamiento va a ser erradicar el trayecto fistuloso, tratando de preservar la continencia anal. Esto quiere decir pues, que se va a tratar de no dañar tanto el aparato esfinteriano. Para el tratamiento pues, va a depender de la clasificación de la fístula, así como de la identificación de las aberturas, tanto internas como externas, el trayecto que siga la fístula, así como también de la cantidad del músculo esfintérico que va a estar afectado. Para estos casos, pues se puede realizar una exploración con anestesia, la cual va a permitir una evaluación anorrectal y esta pues nos va a ayudar también a la clasificación apropiada. La exploración digital nos puede dar una indicación de dónde se encuentra más o menos la abertura primaria. Y bueno, el uso también se puede utilizar una sonda, que esta nos va a ayudar a seguir el trayecto desde la abertura externa hasta la abertura interna. Aquí también, en caso de que no se llegara a apreciar adecuadamente la abertura interna, se mencionaba que se podía utilizar peróxido de hidrógeno en el orificio externo, y bueno, se observa el ano para ver dónde se presentan las burbujas. Esto sería indicativo de que ahí está presente el orificio interno de la fístula. Al igual que la hemorroidectomía, que la exploración de los abscesos, así como su tratamiento, para el tratamiento de las fístulas, pues también se va a utilizar la posición de Krask o de navaja sevillana. Ahora, el tratamiento de las fístulas simples, estas son las que afectan de manera mínima el complejo del esfínter, como son las transesfinterianas bajas o las interesfinterianas. Para estos casos se suele hacer una fistulotomía, que consiste en dejar el trayecto de la fístula al descubierto. Esta fistulotomía va a extirpar solamente el techo del trayecto y va a dejar el canal en su sitio. Aquí en este caso se menciona que se puede hacer también un raspado, pues para eliminar todo el contenido del
del trayecto y posteriormente pues dejar que cicatrice solo. Otra de las técnicas es la fistulectomía. Esta consiste en extirpar completamente la fístula, solo que en esta pues hay un mayor compromiso en los músculos del esfínter. Entonces, para estos casos de fístula simple, la mejor opción de tratamiento es la fistulotomía. En caso de fístulas más complejas, estas quieren decir que afecten a más del 30% del esfínter, como supraesfinterianas, extraesfinterianas o transesfinterianas altas. Se pueden utilizar otros abordajes quirúrgicos, como el caso de la colocación de un sedal o cetón, ya sea de drenaje o de corte. En el caso de un cetón de drenaje, se utilizan materiales pues, de hule o silastic. Estos pues, se van a introducir por todo el trayecto de la fístula, así como se observa en la imagen central, donde podemos ver cómo introducen el cetón por el orificio externo, lo sacan por el orificio interno de la fístula, posteriormente por el ano, y se anuda sin apretarlo. Esto va a permitir que la fístula drene, que ya no se siga acumulando pues ningún material, evita también sus obstrucciones que puedan formar abscesos, y posteriormente pues se realiza el tratamiento para eliminar la fístula. También existen los cetones de corte. Estos generalmente suelen ser de seda o de sutura. En estos casos, igual se introduce por el orificio externo, se sale por el ano. Aquí en este caso, a diferencia del de drenaje, sí se tiene que apretar el sedal, con el fin de que vaya cortando pues la fístula, el trayecto fistuloso, como se observa en la imagen superior derecha. Se va apretando, y a medida que se va apretando, pues va seccionando el músculo del esfínter, y se deja. En la primera sesión se coloca, se aprieta y pues corta un poco. Posteriormente se deja que se repare el esfínter, y se vuelve a programar una sesión para que se vuelva a ajustar el cetón, apretándolo cada vez más y dejando entre cada sesión pues tiempo para que se vaya reparando el esfínter. De esta manera se conserva su función y no se generan complicaciones de incontinencia. Y otra de las técnicas que mencionan es un colgajo de avance. Pues va a consistir en, primero, el desbridamiento y limpieza del trayecto de la fístula. Posteriormente, la movilización de un colgajo, ya sea de mucosa o submucosa, para cubrir el orificio interno de la fístula. Esto pues con el fin de que ya no haya más entrada de detritos, de material que pueda contaminar la fístula, y para que posteriormente pues se haga su reparación. Continuando con la fístula. También es importante que en todas las fístulas se vayan lo que extraigan ustedes del producto de la fistulectomía, lo envíen a patología, porque a veces que también hay cáncer de recto o enfermedad de Crohn, y así es como se hace el diagnóstico. Fístulas múltiples puede tener otro tipo de explicación que no sean los abscesos ni el estreñimiento. Cuando son simples, las puede manejar el cirujano general sin ningún problema, pero cuando ya son fístulas complejas, la especialidad que se dedica a eso es el servicio de coloproctología. Entonces, el cetón es poner un penroso o una seda
y cada semana va el paciente a la consulta y se extrae tantito. Entonces la finalidad es, conforme se vaya extrayendo, se vaya epitelizando de adentro para que no se vuelva a hacer la fístula. Y así va el paciente cada semana y ahí anda colgando su penros o su seda. Va secretando un poco de mucosidad o de líquido seroso. El paciente siempre tiene sensación de ano húmedo, pues bastante molesto, pero es parte del tratamiento esto de los cetones. Cuando es 1 o 2 no pasa nada, pero hay veces que tienen 3 o 4 fístulas el paciente y es una desgracia el tratamiento de ellos. Es largo, luego no quedan bien, se vuelve a recidivar y bueno, una serie de problemas que tienen los pacientes con fístulas complejas. Síganme. Continuando con las fisuras, con la fisura anal, pues esta consiste en un desgarro longitudinal de la piel que va a recubrir la porción del canal anal distal a la línea dentada y generalmente pues va a causar un dolor intenso con la defecación. Su fisiopatología, pues estas fisuras anales son la causa más común de sangrado rectal doloroso. También son la causa más común del sangrado rectal en los bebés. En el 99% de las fisuras en los hombres y el 90% de las fisuras en las mujeres se encuentran en la línea media posterior, por lo que pues esa va a ser la zona más frecuente. Las fisuras anales posteriores de la línea media generalmente son causadas por el paso de las heces grandes y duras a través de la estrechez del ano. También la línea media posterior es la más afectada debido a que hay debilidad del músculo esquelético y al ángulo agudo del recto sobre el ano en la parte posterior. Las fisuras de la línea media anterior también son más comunes, pero en las mujeres posparto. Estas fisuras anales, las fisuras anales que se localizan en otras áreas pueden ser causadas por el coito anal receptivo o por inserción de cuerpos extraños, que pueden ser manifestaciones de condiciones tales como la enfermedad de Crohn, el cáncer, tuberculosis, la infección por VIH y la sífilis. Las fisuras que no se lleguen a tratar adecuadamente, pues pueden volverse crónicas y desarrollar la triada que más adelante les voy a explicar. Además de que pues, la fisura ulcerosa puede causar un edema e irritación del tejido circundante y proximalmente el resultado son papilas hipertrofiadas. Distalmente, pues la formación de una pila centinela que pues, más adelante veremos en la triada. Siguiente, por favor. La clasificación, podemos clasificarla ya sea primaria, idiopática y en forma secundaria. La primaria, pues esta aparece en personas sanas y no se asocia a ningún tipo de enfermedad. La mayoría se va a localizar en la comisura posterior y esta al ser una zona del canal anal más susceptible al traumatismo. Algunas se producen en la comisura anterior también. En la secundaria, esta se detecta en pacientes que sufren de otro proceso, que puede ser la enfermedad de Crohn, la proctitis, leucemia, carcinoma, tuberculosis, sífilis, la infección por VIH o por la penetración anal. Esta aparece con frecuencia en las posiciones más laterales. Su etiología, pues las más comunes es el estreñimiento y el traumatismo del canal anal producido por la defecación forzada de las heces duras. Otras puede ser por la asociación a un hábito diarreico. Siguiente, por favor. Bueno, la manera de diferenciar las fisuras, pues podemos diferenciar la aguda de la crónica. La aguda, pues prácticamente va a consistir en un desgarro superficial, mientras que la crónica, pues es la evolución de la fisura aguda a una ulceración isquémica consecutiva a una hipertonía del esfínter anal interno que determina un déficit de perfusión de la comisura posterior al comprimir a los vasos sanguíneos que lo atraviesan. Y aquí es donde podemos denominar la triada de Brody, que pues va a consistir en el colgajo cutáneo, o también conocido como hemorroide centinela, la úlcera y la papila anal hipertrófica, como podemos observar en la imagen inferior a blanco y negro.
Eso de la triada de Brody es importante porque entonces es una fisura crónica. Entonces ahí sí ya requeriría la fisurectomía. Pero cuando es aguda, o sea que no tenga lo de la triada de Brody, se puede dar tratamiento médico, que ahorita es lo que vamos a ver. Sí. Sí. Siguiente, por favor. El cuadro clínico que va a presentar principalmente en fisuras agudas y crónicas se manifiesta en manera de proctalgia, que es una forma de dolor anal que es aguda, intensa, que se va a producir durante la defecación y puede persistir hasta varias horas tras la misma defecación. Otras que se pueden encontrar son las rectorragias, que van a representar el 80% de los casos. También el prurito anal, el 45% de los casos, y la secreción mucosa anal. La mayoría pues, de los enfermos va con la fisura anal, puede identificar el momento en el que se inicia su enfermedad y también lo va a asociar al paso del bolo fecal grueso y duro, pero las evacuaciones líquidas y explosivas pueden producir los mismos resultados. Sin embargo, lo mismo puede ocurrir cuando los pacientes se evacúan normalmente. Entonces, el síntoma predominante es el dolor anal, donde pues, se presenta de manera súbita, ardorosa, intensa, lacerante y va a iniciarse con el paso del bolo fecal al conducto anal. Este dolor puede durar pocos segundos a varias horas para volverse a presentarse en la siguiente evacuación. El sangrado, pues ya les dije, es frecuente, pero esta no siempre se presenta. Por lo regular es en escasa cantidad, de color rojo, brillante, rutilante, en forma de estría en la materia fecal o mancha en el papel higiénico. Con el paso del tiempo, el paciente va a referir la reducción del diámetro o la deformación de la materia fecal, que va a variar en grado y la frecuencia de acuerdo a la consistencia. Y paralelamente al cambio del hábito intestinal, el sistema nervioso enfermo se va a alterar por el temor y la constante preocupación por el momento de defecar, que eso pues se puede convertir en una obsesión. La persistencia de la enfermedad va a terminar por producir un cambio total en el carácter, como con la irritabilidad exagerada, el mal humor, la ira, etcétera, del paciente. En la inspección de la región anoperineal, es por mucho el paso más importante para el diagnóstico. No todas las fisuras son fáciles de observar, pero al hacer la exploración física de manera cuidadosa, es posible identificar la mayoría. Con el paso del tiempo, la piel del extremo distal de la fisura se va a volver edematosa y puede formar un colgajo cutáneo, pues como ya vimos en la tríada de Brody, de manera crónica. Esta pues va a ser mucho más dolorosa que la aguda, por lo que se debe tener también mucho cuidado para no lastimar al paciente a la hora de hacerle la exploración. Esto con una ligera separación de las paredes laterales del ano se puede exponer el extremo distal de la fisura. El tacto rectal pues no siempre va a ser indicado y si el diagnóstico es claro se puede omitir, pero si nosotros tenemos duda, va a ser necesaria la aplicación de un anestésico tópico para precisar el diagnóstico. Entonces, pues el diagnóstico es meramente clínico, haciendo un adecuado interrogatorio, además de la exploración, donde pues esta exploración de la región anal, pues es donde vamos a encontrar esos posibles hallazgos. Igual y con la manometría, pues esta podemos realizarla junto con el ultrasonido endoanal. Esto para encontrar fisuras anales no hipertónicos. También en antecedentes de cirugías anales es donde se indica. Y también la fisura anal, en la fisura anal recurrente y en la incontinencia anal. Con el diagnóstico diferencial, pues esta incluye hemorroides, proctitis, criptitis, absceso perianal y la sífilis primaria, que pues puede ser el chancro. Siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, pues este se puede dividir en dos, en médico y quirúrgico. El médico se va a enfocar en la disminución del tono del esfínter anal interno para favorecer la cicatrización de la úlcera anal, donde pues se han empleado varios fármacos, como puede ser la nitroglicerina, la amlodipina y el diltiazem.
Este último, pues es el único disponible en México para su aplicación como un ungüento anal, puesto que es un bloqueador de los canales de calcio, va a permitir disminuir el tono del músculo liso del esfínter anal interno y así pues abrir la posibilidad de una adecuada perfusión de la zona con la úlcera, lo cual va a favorecer la cicatrización y así la torna de la defecación menos dolorosa. La toxina botulínica aplicada en la región del conducto anal también se ha utilizado en el tratamiento de la fisura anal crónica, esto con unos informes del 50 al 90% de curación a los 12 meses. Las medidas generales que se van a emplear, como los baños de asiento, la dieta rica en fibra, la utilización de laxantes y también la utilización de ungüentos tópicos como la quentacerina, el policresuleno y el quitosel, se han referido en la práctica diaria del especialista, pero también faltan varios estudios diseñados para corroborar su efectividad. Por lo regular, se dejan como tratamiento coadyuvante con cualquiera de los tratamientos médicos comprobados. También se ha mencionado que en los últimos años se ha comunicado la utilización de la electroestimulación perianal o tibial para reducir el tono del esfínter anal interno y tratar el dolor relacionado con esta afección. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues esta también va a ser bastante, bueno, variada, donde la esfinterotomía lateral interna parcial se considera la norma de oro para el tratamiento de la fisura anal crónica. Esta va a consistir en el corte parcial del esfínter anal interno en la región lateral izquierda o ya sea derecha. Entonces, para la extensión de la esfinterotomía se recomienda tener como borde proximal a la línea no rectal. E igualmente se ha documentado que una extensión mayor puede propiciar una incontinencia en diferentes grados. Aunque puede parecer algo obvio, este tratamiento solo puede intentarse en pacientes con hipertonía del esfínter y también se exige la valoración de cuidados en cualquier paciente del sexo femenino. Otro procedimiento que se realiza puede ser la fisurectomía con colgajo, que es una alternativa terapéutica en los pacientes con disminución del tono del esfínter. En un estudio se ha identificado la ausencia de la recurrencia en el 100% de los casos a 12 meses, con escasas complicaciones y también sin incontinencia secundaria. Otro procedimiento es la resección de la papila anal hipertrófica y del colgajo anal, que de manera simultánea con el procedimiento de la esfinterotomía lateral interna parcial va a mejorar la satisfacción del paciente y también va a descartar la presencia de procesos sépticos subfisulares. Y también por último, las dilataciones neumáticas que han surgido como una alternativa controlada para la dilatación anal, aunque falta bastante evidencia todavía y experiencia para aceptar el uso general de este procedimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como último tema vamos a ver enfermedad de Fournier, que como bien nos dijo la doctora al inicio de la sesión, este es como la complicación de muchas de las patologías que hemos visto pues anteriormente con mis compañeros y conmigo. Y pues bueno, vamos a empezar con ella. La enfermedad de Fournier, ¿qué es? Esta es una fascitis necrotizante de tipo 1 o también llamada polimicrobiana, que es rápidamente progresiva, que va a afectar a la piel, tejido celular subcutáneo, fase superficial y profunda del área perianal y genitourinaria, así produciendo necrosis quística y toxicidad sistémica grave, una gangrena. Y bueno, es denominada enfermedad de Fournier por el dermatólogo Jean-Alfred Fournier, que en 1883 describió esta enfermedad con una triada que dijo que era era una iniciación brusca en hombres jóvenes con rápida progresión y de etiología desconocida. Esta enfermedad es considerada rara porque tiene una incidencia de 1.6 por cada 100,000 personas. Y bueno, va a tener una proporción muy grande de 10:1 de hombres a mujeres. Entonces sí es afecta muchísimo más a los hombres, como vemos. Y de predominancia de 40 a 70 años con una edad media de 50 años. Bueno, ¿y qué es que sea una fascitis necrotizante de tipo 1 o polimicrobiana? Quiere decir que es causada por bacterias aerobias y anaerobias principalmente. Las fascitis necrotizantes, como paréntesis, pueden
dividir en dos, en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es esta, la polimicrobiana, y la tipo 2 es monomicrobiana, que es principalmente causada por estreptococos, principalmente de beta hemolíticos del grupo A, como puede ser Piógenes, y ya de manera mucho menos frecuente por Staphylococcus aureus. Pero aquí en esta vamos a ver que no solo hay estreptococos, o sea, va a haber muchísimas bacterias implicadas en lo que es esta patología. Entre las especies que se van a encontrar en la enfermedad de Fournier, van a ser principalmente bacterias aisladas de esta zona, que va a ser la zona urogenital o anorrectal, como van a ser E. coli, Streptococcus, Klebsiella, Staphylococcus, Proteus, Clostridium, muchísimos, aunados a bacterias anaerobias que van a ser, bueno, que van a llegar conforme avance esta enfermedad. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, y también se pueden encontrar algunos hongos, pero eso es muy raro. La verdad es que es más frecuente que se encuentren puras bacterias aerobias y anaerobias. Y bueno, ahora pasando a la fisiopatología, esta va a empezar con un punto de entrada en esta zona en la piel que va a generar y a su vez va a haber un desequilibrio en la inmunidad del huésped, con lo que decíamos en los factores de riesgo, que alguna causa de inmunodepresión, como puede ser VIH o algo así, que va a aumentar los microorganismos. Este punto de entrada en la piel principalmente van a ser los abscesos, puede ser una fisura, una fístula, la enfermedad hemorroidal, o puede ser cualquier lesión en esta zona de la piel, incluyendo úlceras por presión, heridas quirúrgicas o algunos procesos traumáticos. En esta vía de entrada se va a originar una infección. Esta infección va a ser polimicrobiana, y primero lo que van a llegar van a ser bacterias de esta zona, que es lo que decíamos hace rato, principalmente E. coli, Streptococcus. Se va a ver una infección. Bueno, esta infección va a empezar en el tejido celular subcutáneo, que va a causar un edema e inflamación de este espacio, y aunado a esto, por medio de la E. coli, por medio de la liberación de toxinas, principalmente de la lipopolisacaridasa, va a causar una trombosis de vasos pequeños, así llegando a un estado isquémico. Este estado isquémico va a favorecer que empiecen a llegar ahora grupos anaerobios, bacterias anaerobias, van a ser facultativos o obligados los que van a llegar. A su vez, este estado hipóxico va a favorecer que los fagocitos no sean capaces de producir radicales antibacterianos, así haciendo que esta infección pues siga estando presente, ¿no? No estando como tal una inmunidad asociada. Y los bacteroides que van a llegar también van a producir heparinasa, colagenasa e hialuronidasa, que a su vez van a inhibir la fagocitosis. Y por último, también vamos a encontrar que los anaerobios que han llegado por este proceso hipóxico van a producir hidrógeno y nitrógeno que se va a acumular en los tejidos, generando crepitación. Y bueno, le pasas a la siguiente, porfa. Esto va a ser como tal lo primero que va a pasar, y después esta ya establecida como tal infección se va a tratar de progresar a otras áreas. Esto va a ser principalmente por dos vías, la vía hematógena o por los planos aponeuróticos. Por la vía hematógena se va a dar principalmente por la arteria pudente interna, que va a atravesar por medio de la fosa isquiorrectal, llegando hasta la sínfisis del pubis, y así pudiendo llegar a la arteria cavernosa y dorsal del pene. Mientras que por planos aponeuróticos se va a designar por medio de las aponeurosis de estas zonas. Va a empezar por la aponeurosis de Coles en el perineo, que se puede diseminar a la aponeurosis de Dartos del escroto y pene, y llegando incluso a la aponeurosis de Scarpa, que ya es en abdomen. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que va a tener esta patología? Este suele iniciar con un dolor perianal o perineal, bueno, un dolor de la zona que va a ser desproporcionado al hallazgo físico, eso es importante decir. Este dolor se va a presentar de manera súbita, acompañado de una inflamación perianal y escrotal, con eritema, edema o prurito en el área. Y se suele ver una mancha negra, que es la que se ve en la imagen, que es de las imágenes que nos pasó la doctora y que ya les pasamos. Y bueno, en algunas bibliografías incluso se ha mencionado que esta mancha negra se denomina signo de Brody. A continuación también puede haber una descarga purulenta de la zona, que es lo que se observa abajo, y puede haber induración, y se acompaña esta patología de un muy mal olor por pues, toda la infección que está asociada.
A su vez, entre las 24 y 48 horas vamos a encontrar crepitación al momento de la exploración física y datos de afectación sistémica, como van a ser taquicardia, hipotensión, astenia, palidez y fiebre. Es importante de mencionar que las manifestaciones cutáneas van a ser posterior al daño iniciado a nivel de tejido subcutáneo y pues, también de las fascias. Entonces, las lesiones de la piel van a ser de menor extensión que el daño a los tejidos profundos. Entonces, vamos a decir que el grado de necrosis interna suele ser mucho mayor a de lo que se ve a los signos externos, a las manifestaciones clínicas. A su vez, el paciente puede incluso llegar, si no se trata de manera oportuna o si no llega al hospital de manera oportuna, con un choque séptico. Y bueno, para el diagnóstico, vamos a empezar con una sospecha clínica, pero como tal el diagnóstico certero se va a dar de manera histológica, comprobando así la fascitis necrotizante polibacteriana. Y se pueden usar algunos estudios, principalmente los de laboratorio, como pueden ser una VH, química sanguínea, electrolitos séricos y gasometría arterial. Estos van a ayudar mucho para el pronóstico por medio del índice de Laur, que vamos a ver más adelante. Y como estudios de gabinete, en la mayoría de los casos no se van a necesitar como tal, pero en caso de que sean necesarios o que se consideren necesarios, va a ser para ver la verdadera extensión de la enfermedad, que como se mencionaba, no, la extensión de la enfermedad no está como tal en relación con las manifestaciones cutáneas, sino que es mucho más a lo que se ve. Siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento. El tratamiento indicado como tal va a ser el debridamiento quirúrgico de manera temprana, rápida y agresiva de los tejidos necróticos para prevenir así la progresión de esta enfermedad. Se van a remover las áreas necróticas y en caso de que se repita esta necrosis, se va a continuar debridando el área necrosada. Este debridamiento tiene que estar acompañado de antibióticos de amplio espectro. Vamos a utilizar penicilina, metronidazol, cefalosporina de tercera generación y gentamicina. Pero como tal, se van a confirmar qué antibióticos usar por medio del cultivo para hacerlo, pues ya dependiendo de qué bacterias se encuentran. A su vez se puede considerar una derivación ya sea de orina por vía uretral o suprapúbica en caso de que estas zonas estén comprometidas con ya necrosis o incluso una colostomía o enterotomía por lo mismo, por compromiso de esta zona y normalmente los pacientes van a requerir de nutrición parenteral. Como va a haber este debridamiento, como vemos en la imagen, puede ser muy, muy extenso. Pueden necesitar incluso injertos de piel, transposición de testículos en bolsillos subcutáneos, flaps fasciocutáneos, musculocutáneos o pediculados. Y en casos que sean menos extensas estas lesiones, se pueden nada más afrontar bordes o dejar cerrar por segunda intención. Y se menciona que en caso de que haya contraindicaciones para la cirugía, pueden existir terapias menos invasivas como el oxígeno hiperbárico y medicamentos para acelerar el crecimiento tisular. La siguiente, porfa. Bueno. Este es el índice de severidad de gangrena de Fournier, que es el índice también llamado de Laur. Y en estos vemos, bueno, que se utilizan diferentes valores, como pueden ser signos vitales como temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, y también laboratorios que les mencionaba hace rato que iban a ser importantes para el pronóstico, como se encuentran sodio, potasio, creatinina, hematocrito, leucocitos y bicarbonato. Se menciona que un índice de Laur mayor a 9 tiene un 78% un índice de Laur menor a 9 tiene un 78% de probabilidad de supervivencia. Siguiente, porfa. Y bueno, lo que les decía, que se evalúa, el pronóstico se puede dar por medio del índice de Laur que fue el mostrado anteriormente. Y normalmente esta enfermedad tiene un índice de mortalidad llegando del 20 al 43%, que es bastante grande este índice. Se menciona que en diferentes estudios que este índice de mortalidad va a estar dado por qué tan rápido llegues a detectar esta lesión, llegando a ser de 8% si se detecta rápidamente o hasta 88% si ya vemos que hay incluso un choque séptico, ¿no? También se menciona que va a ser muchísimo más grave en pacientes que tengan condiciones médicas o quirúrgicas subyacentes. Como se mencionó en los factores de riesgo, la más implicada ha sido diabetes mellitus por su factor
en la inmunidad, especialmente al fagocitario, pero también puede ser hipertensión, alcoholismo o algún tipo de inmunosupresión. Y normalmente en estos pacientes la causa de muerte va a ser por sepsis, choque séptico o una falla multiorgánica. Y creo que la siguiente ya es todo, ya terminamos. Sí, y eso ya es todo. Sí, de la gangrena de Fournier, se dice que por cada hora que pase, 1 centímetro va a avanzar esa necrosis. Entonces, antes la mortalidad era de un 80%, o sea, paciente que tuviera Fournier igual a que se moría, a que fallecía. Actualmente ha cambiado, el tratamiento es quirúrgico, pero es agresivo. Ya vieron las fotografías del paciente ese paciente yo lo operé. Cómo se tiene que volar todo, toda la bolsa escrotal, todo pelar, así entre comillas, pelar los testículos, ser agresivos, quitar todo lo que esté negro, quitar todo lo que tenga gas, todo lo que se vea podrido, pálido, hay que quitarlo, o sea, una situación bastante agresiva para que el paciente limite la infección. Entonces, la primera cirugía es muy agresiva, después se limita, se hace una segunda cirugía, y con dosis a veces más que suficiente, pero hay que hacer, pues no importa, sacar todo lo que se tenga que quitar, ¿no? Ser agresivos completamente. Dar el antibiótico específico, primero es el tratamiento empírico, luego tratamiento de acuerdo a cultivos, tratamiento específico. A veces se les pone también el sistema VAC, pues es molesto porque el paciente va a tener presión en toda el área, después se quita la presión y luego otra vez, y tener el VAC ahí durante 2-3 semanas, pues es bastante incómodo, pero se ha observado que funciona adecuadamente, que hay una adecuada tejido de granulación y sobre todo que limita la infección. Generalmente se ven pacientes diabéticos descontrolados y que tengan algún problema de inmunosupresión, VIH, cáncer. Apenas de una paciente, 50 años, una bartolinitis, ingresa al servicio con 1050 de glucemia. Pues lógicamente la bartolinitis pues, se complicó a un Fournier y pues está grave la señora, la paciente. Entonces, pues siempre hay que hacer nuestras recomendaciones de atención primaria, control de glucemias, revisión de todos lados, de las uñas para ver qué diabético, fondo de ojo, creatinina, y pues hasta ver si tenga el paciente en alguna cervicovaginitis o algo para poder dar tratamiento específico. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, doctora, me quedo nada más en la parte de criptitis. Mencionó un tratamiento, pero ya no alcancé a escuchar muy bien. ¿Me lo podría repetir? Ok, ciprofloxacina con metronidazol. Siempre gram positivo, gram negativo. No, el gram positivo negro, es el tratamiento que tiene que dar. ¿Y aquí también se hacen los baños de asiento, doctora? No. No, ok. Se hace la exploración, si ven que está la cripta muy inflamada, se hace el lavado con solución salina con el anoscopio, si se le manda los baños de asiento, si no nada más el puro antibiótico. Ciprofloxacina con metronidazol. ¿Alguien hace otra pregunta? Gracias. ¿Alguien más? Creo que no, doctora. Bueno, no sé, doctor Cano, si quiera comentar algo.